Muy buenas tardes con todos ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 11 de nuestro curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo. Pero ¿cómo la selección número 11 si debería corresponder ya a la sesión número 13? Pero es que lo estamos haciendo porque fue declarado feriado el día 5, dado que clasificamos al Mundial. Así es que ustedes sabrán comprender por qué no se pudo hacer. Estábamos todos celebrando. Bueno, entonces la sesión de hoy día se llama Desarrollo Normal del Lenguaje y la Socialización. Vamos a tener como expositor invitado al doctor José Moreno Calixto, conocido ya por nosotros. Él es neurólogo pediatra y se ha formado como especialista en la Universidad Cayetano Heredia, como en el pregrado en la Universidad Cayetano Heredia y como especialista en la Universidad de San Martín de Porres. Trabaja en el Hospital Nacional Alberto Sabogal del Callao. También ahora tenemos a una distinguida panelista que es la doctora María Luisa Stiglitz Watson. Ella es médico que trabaja en el Hospital Nacional Docente Materno-Infantil de San Bartolomé como neuróloga pediatra, se ha formado en la Universidad Cayetano Heredia y actualmente es docente de esta misma universidad. Bienvenidos a ambos y vamos ahora a leer la pregunta del foro del día de hoy. La pregunta dice: ¿por qué quienes brindan atención a infantes menores de 2 años deben conocer sobre el desarrollo y relación entre el lenguaje verbal y el lenguaje gestual en esta etapa crítica? Esta es nuestra pregunta del foro. Los invitamos a participar. Estamos atentos al chat. Nos encanta que participen y así nuestros invitados podrán hacer su comentario experto para beneficio de toda la audiencia. Sin más, vamos a pasar a un corte. Damos la bienvenida también a los nuevos inscritos porque se continúan inscribiendo y estamos muy contentos por ello. Y como saben, ya está próxima a cerrarse la inscripción este próximo 14 de diciembre. Vamos al corte, por favor. Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAN Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales, involucrados en la atención de la primera infancia, con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros 1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta 11ª sesión en que vamos a tratar el tema de el desarrollo normal del lenguaje y la socialización. Dos piernas, por llamarlas así, fundamentales, que cuando fallan ambos de estos factores estamos frente a los trastornos de espectro autista. Qué importante es el lenguaje y qué importante es la socialización, y lo vamos a ver en los siguientes minutos. En cuanto al desarrollo normal del lenguaje, comenzaremos diciendo que el lenguaje es un fenómeno cultural y social que nace básicamente por el uso de símbolos, signos adquiridos
que permiten la comunicación entre los demás. Es una destreza que se aprende naturalmente. Es la pieza fundamental de la comunicación que permite proyectar emociones, pensamientos e ideas en el tiempo y en el espacio. El lenguaje oral constituye el principal y a veces el único medio de información y cultura, factor importante en la identificación a un grupo social. Para que se pueda dar la comunicación a través del lenguaje, que vamos a ver los tipos del lenguaje, es necesario que exista un transmisor, aquel que quiere emitir el mensaje. Para eso necesita un instrumento, que es el lenguaje mismo, que puede ser de las distintas formas que señalaremos más adelante, y un destinatario o receptor. Pero esta comunicación, este lenguaje, tiene que ser en el marco de un contexto. Por eso las personas que son de distintas sociedades, de distintas culturas, de distintos países, pueden no llegar a comunicarse porque el contexto que las une tal vez no sea el mismo. Se necesita algo en común para que uno pueda comunicarse. Los tipos de lenguaje son el gestual, con recepción por la vía visual y emisión a través de gestos, muecas faciales y manuales. Eso ocurre entre los 0 y los 12 meses. El lenguaje verbal, con recepción por vía auditiva y emisión a través del habla. Eso ocurre entre el 1.º y el 5.º año de vida. Y el lenguaje escrito, con recepción visual por medio de la lectura y emisión a través de la escritura, que eso ocurre en mayores de 5 años. Entonces, las teorías vocales sostienen que el lenguaje evolucionó a partir de un amplio grupo de llamadas instintivas que expresaban estados emocionales tales como angustia, júbilo, excitación sexual, y de esos sonidos emitidos como parte de la expresión del sentimiento profundo de cada uno, se van formando palabras y luego el lenguaje como lo conocemos. Obviamente estilizándose con el tiempo, ¿no? También se ha planteado que el lenguaje ha surgido de la evolución conjunta de los gestos y la vocalización, lo que podría explicar por qué tanto esta expresión gestual y de vocalización se encuentran en el hemisferio izquierdo, que es el área predominantemente asociada al lenguaje. Bien, entonces, como estamos diciendo, es gestual. Ahí tenemos un emisor que está emitiendo un sonido, una mímica, una palabra y un receptor, que es lo que está escuchando. Pero esto puede ser solamente gestual sin que haya un lenguaje verbal. El gestual también puede ser con este tipo de símbolos a través de las manos, y sabemos que, por ejemplo, los sordomudos se comunican de esa forma. Y esto enriquece también nuestras conexiones interneuronales con la finalidad de poder comunicarnos, y hasta es un reto el poder transmitir un mensaje sin necesidad de recurrir al lenguaje verbal. También lo gestual, con distintas expresiones faciales que nos permiten entender los sentimientos que quiere transmitir esta persona, sea de alegría, tristeza, de sorpresa, etc., ¿no? También es el lenguaje corporal. No hay verbalización, pero podemos entender por la postura de las personas qué mensaje están transmitiendo o qué circunstancia está viviéndose en ese momento. Pero como decíamos, el lenguaje verbal es fundamentalmente, y tal vez sea el principal, porque nadie puede escuchar la radio si no hay el lenguaje verbal de por medio, ¿no? ¿Cuántos en nuestros años de niñez hemos escuchado a nuestros padres y abuelos oyendo noticias a través de la radio, aunque no teníamos acceso aún al televisor, ¿no? Entonces eso dependía del lenguaje verbal, un micrófono, una radio, y nosotros que estábamos del otro lado oyendo. Y recuerdo con antaño aquellos programas tan antiguos que mi abuelo solía oír. Y estamos próximos también en algunos años más a ser abuelos, ¿no? Entonces nos recordarán en el futuro nuestros nietos por lo que ellos aprendieron a través nuestro. Eso también es una forma de emisión del lenguaje verbal. Y bueno, obviamente el teléfono
con la postura típica de la niña que está hablando, a veces sin entenderse lo que se dice, pero está hablando con un receptor real o imaginario. Y luego, como habíamos dicho, a partir de los 5 años viene el lenguaje escrito, ¿cierto? Porque ya escribimos, se aprende a escribir, a tener esas destrezas. Leemos diarios y para eso no necesitamos ningún sonido. Leemos revistas, tenemos que seleccionar lo que leemos. Leemos libros. Actualmente ya nuestras bibliotecas tienen el tamaño de un smartphone y nada más, lo cual ahorra mucho espacio, hasta que llegamos a este tipo de mensajes que ya todos dominamos, ¿no? Yo estoy a punto de comerme un yogur que caduca mañana. Si muero, invéntame una excusa o algo así. ¿Y qué tantas comunicaciones sustanciales tenemos entre nosotros? Muchas veces son irrelevantes, pero están basadas en un lenguaje. Y es lo que nos liga a otras personas, ¿no? Los que nos mantiene vivos. Y de pronto estamos caminando por la calle y encontramos gente hablando. No nos está hablando a nosotros, está hablando con su otro interlocutor que está vía audífonos, atento a lo que le está diciendo. O de pronto alguien se está riendo solo, es porque está leyendo algún mensaje que ha recibido, ¿cierto? La gente no está loca, solo que está más comunicada, muchas veces virtualmente. Pero también a través de eso están incomunicados. Hace algún tiempo hubo una especie de paro en lo que era el WhatsApp durante algunas horas o días, y alguien expresó, ¿no? Con esta detención del WhatsApp he descubierto que hay gente que se llama mi familia y vive conmigo, ¿no? O sea, la tecnología actual nos acerca a los que están lejos y nos aleja de los que están cerca, ¿no? Y también tenemos el lenguaje simbólico. Para nombrar conjuntos utilizamos diferentes lenguajes. El lenguaje coloquial, en el que se utilizan palabras en forma oral o escrita. Lenguaje algebraico, en el que se utilizan símbolos matemáticos. Entonces tenemos ahí la clave Morse, Mayday, Mayday, recordamos el hundimiento del Titanic y que no llegaron a rescatarlos. O este tipo de lenguaje simbólico que lo entendemos, ¿no? Pero muy pocos peruanos los respetamos, ¿cierto? O sea, tienen una función decorativa, ¿no? Para nosotros. O esto que ya, si vamos a viajar, ¿no? Ya no necesitamos tener ninguna impresión, basta que en el smartphone mostremos ese código y ya nos permiten el paso en el aeropuerto. Bueno, las etapas en el lenguaje verbal propiamente, primeramente es prelingüístico, de los 0 a los 12 meses, básicamente es gestual, afectivo, y ya se va insinuando un lenguaje verbal que lo vamos a ver en resumen seguidamente. La palabra debe acompañar siempre al gesto, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos inducido al error a personas por decir la respuesta correcta de 2 más 2 es 5 y hacemos este asentamiento y la gente dice que sí, porque se guía por lo que estamos expresando con el cuerpo y no razona en la respuesta que estamos emitiendo con la palabra? Entonces, qué importante que el gesto esté asociado a la palabra. Y esas son actividades que identifican más a la madre y al niño. Y luego la etapa lingüística, que se inicia con la expresión de la primera palabra. Y esto es más que nada por una referencia de lo que las madres dicen, de en qué momento dicen los niños sus primeras palabras. Pero un estimado es que tal vez el 90% de los niños dicen sus primeras palabras entre los 15 a los 18 meses. Y eso no sería un retraso del lenguaje propiamente, pero no más allá. Recuerden que hay red flags, banderas rojas, signos de alarma, que no debemos permitir que pasen ciertos momentos, ciertas etapas, ciertos hitos, porque si no ya el retraso va siendo cada vez mayor. Y este es un cuadro resumen, donde vemos ahí 7 parámetros que evaluamos hacia la izquierda, y las columnas que corresponden a periodos de 3, 6 meses después del primer año de vida. Y los 7 parámetros, muchas veces a los alumnos, residentes, internos, a los que quieran oírme, obviamente, ¿no? Hay muchos que no. Les pregunto, ¿cuál de estos parámetros
es el más importante. Y cuando nosotros estudiábamos neurología pediátrica y nos preguntaban sobre esto, todos nos acordábamos en cada una de las edades del motor grueso. Menos se acordaban del motor fino. Y ya para qué decirles los demás, ¿no? Tenían que leerlo. Y el más importante de todos es el lenguaje. Cuando llevaba el curso de neuroradiología, el maestro neuroradiólogo decía, lo más importante es el lenguaje hablado. Por eso, de la forma que uno habla, está manifestando cómo ha sido formado. Por eso, seguidamente, diría yo, a muchos les conviene no hablar, porque se delata su formación. Bien, entonces, el aparato fonoarticulador tiene los órganos de la respiración, que son los pulmones, músculos costales y diafragma, para la emisión de sonidos, órganos de la fonación, laringe, las cuerdas vocales, para la producción de la voz, los órganos de resonancia, la faringe, la boca, las fosas nasales, modulan el tono de los sonidos, por eso cuando estamos resfriados o cuando la boca la tenemos ocupada, se distorsiona la voz. Los órganos de la articulación, el paladar, la lengua, mandíbulas, labios y dientes, ¿no? Los cuales dan el tono de la voz. Los elementos del lenguaje son la fonología y fonética, que son sonidos, la sintaxis, que es la estructura, ¿no? Es como una base de un armazón. La semántica es que le damos un significado, por ejemplo, el perro conduce el automóvil y lleva a sus crías al colegio, ¿cierto? O sea, tiene sentido porque es una oración que tiene predicado, sujeto, verbo, pero de acuerdo a la situación que vivimos, acá viene la parte pragmática, debe tener esa expresión en relación con la situación en las personas, pues, ¿no? Aunque ya he visto en National Geographic que próximamente en Australia van a haber algunas mascotas que van a conducir vehículos ecológicos, ¿no? Entonces, cuando ya nos encontremos con alguien en las vías peruanas y se le diga a alguien animal, no va a estar lejos de la verdad, ¿no? Porque ya los animales están conduciendo algunos autos experimentalmente. Y bueno, hay factores relacionados al lenguaje, relaciones afectivas, intelectuales, emocionalmente seguro, debe estar el niño y lingüísticamente estimulado. La personalidad del niño y de los adultos también están relacionados con el lenguaje, la maduración biológica del sistema nervioso central y periférico, la audición, aparato fonador, inteligencia y procesos de aprendizaje. Ahí, en conclusión, en relación al lenguaje y con este hito más importante del desarrollo psicomotor, que no debemos dejarlo de lado, es que el recién nacido se expresa a través del llanto. Hacia los 3 meses es el gutureo, ¿no? Gu, agu. Algunos les preguntamos, ¿y cuál fue su primera palabra? Agu. Bueno, agu no es una primera palabra, ¿no? O les preguntamos, ¿y cuál fue su primera palabra? Pa. Es una sílaba, ¿no? A los 6 meses es el silafeo, ¿no? Cuando el niño dice ba, 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 da, 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 ¿no? Y hay algunos colegas que a veces en exposiciones tienen ese tipo de expresiones, ¿no? O sea, aún no han desarrollado su lenguaje. A los 9 meses, el balbuceo, en que se usan las sílabas, ¿no? Como para hacer una conversación, ba, 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 da, 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 di, 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 ¿no? ¿Okay? Trata de hacer una conversación, pero él está seguro que está conversando, sea el niño o la niña, ¿no? A los 12 meses, el palabreo, ¿no? Donde viene la primera palabra, la palabra real, papá, mamá, teta, ¿no? De acuerdo a lo que el niño se expone durante esos primeros meses, va a surgir la primera palabra. En mi hija, a los 7 meses, mi hija mayor, su primera palabra fue agua. Y no les quiero contar de algunas veces las palabras que los niños me han reportado o las madres me han reportado que ha sido la primera palabra de sus hijos porque suelen hablar palabras soeces en casa, ¿no? Entonces, eso está reservado, censurado. A los 18 meses es el parloteo, es decir, una serie de sonidos que no se entienden con palabras que el niño conoce
como no, no, mamá, no, papá, no, 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 mamá, y está haciendo una conversación, una discusión, y es posible que les gane. Son intentos de hablar corrido como los adultos. A los 24 meses el fraseo, es decir, use dos palabras, ¿no? Mamá linda, comida rica. Eso me hace acordar a un sujeto que decidió entrar a un monasterio y el parámetro era que solamente podían decir 2 palabras cada 10 años. ¿Ok? Entonces, después de que este candidato ingresa, pasan sus primeros 10 años, va donde el superior y le dice cuáles son sus primeras palabras, 2 palabras de estos 10 años, le dice comida fría. Muy bien, lo vamos a resolver, le ponen microondas y ya se resuelve el problema de la comida fría. 10 años más pasan y le dice en esta entrevista cuáles son sus 2 palabras. Y dice cama dura. Muy bien, entonces ya no le ponen colchón de espuma, sino uno paraíso para que le dure esos 10 años y el hombre estaba satisfecho. Pasan 10 años más y viene la entrevista con el superior y sus 2 palabras eran me voy. Y el superior le dice, no me extraña porque desde que usted ha llegado no ha hecho otra cosa sino quejarse. 2 palabras, donde no hay verbos, ¿no? Y a los 30 meses las oraciones, donde ya hay quiero salir, ¿no? O quiero comida, quiero pelota, aunque sean 2 palabras, pero ya hay un verbo y eso debe ocurrir a los 30 meses. Entonces debemos entrenarnos en eso muy prolijamente. La participación del lenguaje en el aprendizaje pedagógico es tan fundamental, entendido el lenguaje con todo el proceso que hemos descrito, que cualquier limitación en su adquisición tiende a afectar la capacidad del aprendizaje escolar. Entonces, no podemos restarle herramientas a los niños para poder desarrollarse académicamente bien, porque siempre van a tener un freno y eso va a ser muy peligroso para el resto de sus vidas. Quiero, en aras del tiempo, resaltar lo que es la socialización, que es un tema importante. En este cuadro, donde tenemos los 7 parámetros, inmediatamente debajo del lenguaje tenemos el social. Como recién nacido, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 y 36 meses, que es lo que vamos a hablar en este momento. El recién nacido, desde el punto de vista social, mira. Probablemente su mirada no sea tan definida, pero sí fija la mirada en los ojos de las personas, en especial de la madre. Cuando uno evalúa en un niño pequeño, en un recién nacido, la visión, no tiene que hacerlo con juguetes, no tiene que decir, está viendo con algo que suena, porque probablemente está dirigiendo su mirada o sus ojos por el sonido y no por lo que está viendo. Entonces uno debe hacer estímulos reales que puedan objetivar esa habilidad. Y no es que uno tenga que usar objetos, probablemente algunas figuras en blanco y negro, o sea con gris, tonos de gris, que permitan que el niño fije su mirada y le haga seguimiento con el desplazamiento que haga el examinador. Y cuando no se tienen esos elementos, es la cara del examinador, ¿cierto? Uno hace contacto visual con el niño y se desplaza. Y uno va a observar que el niño desplaza sus ojos siguiendo el rostro del examinador. Entonces yo les digo a los niños que fijan su mirada en mí cuando los estoy evaluando y que no lloran, que tienen un problema visual serio, porque deberían llorar, ¿no? Bueno, a los 3 meses el niño sonríe, ¿cierto? Es la sonrisa social, cuando el niño al ver a una persona fija la mirada, le sonríe. No es la sonrisa refleja que se observa cuando duerme o cuando ve objetos como la televisión. Bien, entonces cuando se altera el área social y del lenguaje, debemos estar muy alertas porque podemos estar frente a un trastorno espectro autista. A los 6 meses el niño ríe, es una risa social, mira a los ojos, sonríe, se ríe espontáneamente en presencia de personas, sin estimulación táctil o sin cosquillas. No es la risa refleja frente a objetos o animales. Alza las manos y le gusta que lo carguen.
A los 9 meses imita, ojitos, chinitos, besitos. Entonces tengan cuidado con lo que hacen porque los niños los van a delatar. ¿Ok? A los 12 meses señala, ¿de acuerdo? Y fijando la mirada en una persona, estira el brazo y señala lo que quiere. Responde a su nombre. A los 15 meses voltea. A los 18 meses muestra, trae un objeto para mostrarlo, señala parte de su cuerpo, señala lo que quiere, fija la mirada, sonríe y se ríe. A los 24 meses juega y eso lo relaja, lo hace estar menos ansioso frente a extraños y también va compartiendo con otros ese juego, ¿no? No es que juega solo, el niño que juega solo es algo alarmante. Tiene que jugar con otros, con sus pares de su misma edad. Entonces, en el desarrollo social tenemos que, como recién nacido, mira, a los 3 meses sonríe, a los 6 meses se ríe, a los 9 meses imita, a los 12 señala, a los 18 meses trae objetos y a los 24 meses juega. Ese es el resumen del desarrollo social normal. Entonces, en general, los niños con problemas en el área social miran muy poco a los ojos, o sea, no miran a los ojos, no sonríen. No se ríen con personas, no imitan, no señalan lo que quieren, no responden a su nombre, no traen objetos para mostrarlos, no se acercan a otros niños, no desarrollan el juego simbólico y muchos no hablan. Los niños autistas son ciegos y sordos para las personas, mas no así para los objetos. Y con esto damos por concluida nuestra exposición, esperando su participación. Agradecemos mucho al doctor José Moreno, además lo felicitamos por su capacidad de síntesis con un tema realmente, un doble tema que es bastante amplio. Y vamos a pasar a un corte, los invitamos a intervenir en el chat para escuchar los comentarios de nuestra panelista. Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAN Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales, involucrados en la atención de la primera infancia, con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros 1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, pero antes vamos a leer nuevamente nuestra pregunta del foro. Dice, ¿por qué quienes atienden a los infantes menores de 2 años deben conocer sobre el desarrollo y relación entre el lenguaje verbal y el lenguaje gestual en esta etapa crítica? Y ahora le vamos a pedir a la doctora Stiglitz para que nos haga sus comentarios. Muy buenas tardes. Agradezco la excelente ponencia del doctor Moreno, que como bien dijo la doctora Vega, ha podido resumir de manera muy clara y sintética los hitos principales que tenemos que buscar en los niños en cuanto al desarrollo del lenguaje y la socialización. En realidad, estas dos áreas del neurodesarrollo van muy ligadas y van de la mano. El niño que, por ejemplo, el niño autista es un niño que tiene un problema de socialización y es un niño que no necesita comunicarse con otros porque todo lo hace solo. Juega solo, se busca las cosas solo
y por lo mismo no desarrollan lenguaje. Entonces, a veces lo más frecuente es que nos llega a la consulta neuropediátrica un niño que viene porque no habla, ¿no? Ya tiene 2 años, o a veces tienen 3 años, o llegan a veces a los 4 o 5 años y no hablan, y los papás no se han dado cuenta que este niño en realidad tiene otros problemas de socialización, que no trata de interactuar ni con ellos ni con otros niños, normalmente viene algunos padres están incluso orgullosos porque su niño es independiente, se consigue las cosas, sabe cómo entretenerse solo, y esas son cosas que como pediatras nosotros tenemos que estar muy atentos al momento de la consulta y preguntarlo de manera dirigida. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ahora le pediría al doctor Moreno que nos diga, ha tratado un tema importantísimo, ¿cuál es la realidad de la consulta del neurólogo pediatra en cuanto a la detección de estas áreas comprometidas? ¿A qué edades llegan? ¿Cómo debiera ser? Bien, gracias por la pregunta. La verdad es que nosotros recibimos pacientes referidos de distintos centros al Hospital Nacional, que es de máximo nivel en nuestra área, y a veces llegan por problemas que no están relacionados con algo de fondo propiamente, sino porque el niño tiene dolor de cabeza. Pero ya en la evaluación, que siempre hacemos un tamizaje evaluando los 7 parámetros del desarrollo que hemos mencionado, detectamos que hay algunos retrasos. Entonces le decimos, pero el problema del niño es otro, ¿no? Y esto indica que muchas veces, por la percepción que los padres pueden tener de un problema que es para ellos problema en sus hijos, hacen la consulta, insisten, y las repetidas consultas llevan a los colegas a ya vaya y consulte por ese problema con el especialista. Pero no llegan bien orientados. Hasta me he tomado, y no es por falta de respeto, las referencias a veces no son tan claras, no son tan precisas. Prefiero yo tomar la historia directamente para poder hacerme una idea del problema que el niño tiene. Y ya todo lo voy manejando con distintos cuadros o ventanas que voy abriendo durante la consulta, ¿no? Es bueno cuando tempranamente acuden los padres porque, como decíamos en la presentación hace 2 semanas atrás, los padres están más informados, entonces ya saben que su hijo no está yendo bien, y porque en los centros de estimulación les dicen que hay algún tipo de retraso. Pero aquellos que no están informados llegan a la escuela y a veces en las escuelas tampoco están capacitados y los chicos siguen teniendo problemas. Entonces, tal vez el filtro es la escuela, porque ya son chicos que no se comportan bien, que no agarran bien el lápiz, que no se comunican. Entonces, como es un problema, le dicen a los padres, ¿sabe qué? Usted tiene que resolver esto, llévelo a un especialista. Pero no es porque saben que su hijo necesita esto y es perjudicial si es que no lo resuelve. Creo que está viéndose erróneamente, debe verse la necesidad del niño y no que ese niño es un problema, por eso tienen que resolverlo. Entonces debemos tener también como profesionales de la salud y como educadores o formadores la aptitud o la vocación de poder resolver el problema que el niño tiene. O sea, un niño que tiene un problema, yo entiendo que es un clamor de ese niño porque hay algo de fondo que él está pidiendo ser ayudado y muchas veces no encuentra a alguien capacitado que le pueda brindar esa ayuda. Muchas gracias, doctor. ¿Qué nos dice la doctora María Luisa Stiglitz? En realidad, yo comparto un poco la opinión del doctor Moreno. Yo diría que la gran mayoría de niños llegan a la consulta referidos en la etapa de inicial o a los 4 años, porque
ahí se hacen bien evidentes las diferencias de lenguaje, de comportamiento. Muchas veces son niños muy inquietos que las profesoras no saben cómo manejar, que no están teniendo contacto con otros niños, que no están haciendo caso a las directivas que le da la profesora. Entonces, eso es un punto de referencia importante. A veces tengo padres muy acuciosos que se dan cuenta que el niño no les está haciendo caso, no voltea cuando lo llaman, que cuando tratan de jugar con ellos les llama la atención. Muchas veces son papás que a veces tienen otros hijos o que están muy pendientes y todo el rato revisando literatura sobre cuáles deberían ser las áreas del desarrollo apropiado de sus hijos, ¿no? Y a veces hay algunos que llegan ya de manera muy tardía, que todo el mundo les había dicho que tenían que buscar una opinión y por otro lado la familia les decía, no te preocupes, esto se va a resolver, en mi familia fulanito habla a los 5, a los 6, a los 7 años y llegan de manera muy tardía a la consulta, y eso es el grupo menor, pero también lo vemos. Muchísimas gracias, doctora. Realmente nos sentimos como ACLAM muy satisfechos de haber incluido este tema fundamental dentro de lo que significa la atención integral del niño. No somos solo los profesionales de la salud, sino también los educadores y todos aquellos que están en relación con estos niños, los que tienen que poner atención a estos aspectos claves del desarrollo del lenguaje y de la socialización para la derivación. Vamos a pasar ahora un corte para seguir con las preguntas e intervenciones del chat. Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAM Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales, involucrados en la atención de la primera infancia, con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros 1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bueno, queremos aprovechar para decirles de que las inscripciones siguen abiertas. Como verán, todos y cada uno de los temas que hemos incluido en este curso sobre los primeros 1000 días tiene una importancia crítica para lograr lo que todos queremos, la atención integral de los niños en estos 1000 días de vida. Vamos a pasar ahora a nuestro chat. Natalie Celeste Villanueva Peña, desde Comas, nos dice, así es, la tecnología hace un bien al poder contactarnos más rápido con las personas que no se encuentran cerca, pero también a veces nos aísla de los que conviven con nosotros y esto se ve cada vez en personas más jóvenes, niños, algunos padres lo utilizan como placebo. ¿Qué nos pueden decir nuestros panelistas? Natalie, también vamos a leer la siguiente intervención. Dice, cuando voy a colocar una vacuna en un niño, les digo a los padres que canten una canción que el niño conozca para que pierda el miedo y sienta más confianza. Y muchísimas veces los padres sacan rápido el celular y buscan desesperadamente la canción preferida que muchas veces ni la saben por completo y ni la cantan. Esto me parece que no debe ser, está mal. Lilian Manuela Sánchez Castillo nos dice, importante el tema del lenguaje por ser el factor principal del aprendizaje.
Pienso que el lenguaje va relacionado al desarrollo de los sentidos e implica el aporte emocional social. ¿Desde qué edad se puede detectar el autismo?, nos dice Natalie. Y en el caso de los niños que sí interactúan con otros, pero no hablan, ¿qué se debe hacer? Apolos Baltasar Landa Tucto, desde Moyobamba, nos dice: ¿qué otras cosas pueden causar déficit en el desarrollo del lenguaje? En una niña de más de 3 años que nació a término, con bajo peso, sin anemia, de tercera gestación, desarrollo psicomotriz y sociable normal, no sobreprotección, viene de familia bilingüe. Se observa con frecuencia en familias aguajún u otros pueblos nativos o extranjeros en proceso de asimilación. En todos sus niños, los niños que proceden de ellos, hay un retraso hasta los 2 o 3 años, pero no tanto. ¿Una más? Carlos Enrique Arica Chávez, desde el Callao, nos dice: excelente exposición. Probablemente la formación en crecimiento y desarrollo del médico en general y del pediatra en particular no es lo satisfactoria que nuestra población infantil requiere. No es posible que el retardo del desarrollo del lenguaje se realice luego de los 2 años, cuando el niño en realidad no habla porque no escucha. Deberíamos establecer una especialidad de pediatría del desarrollo. En relación al lenguaje, nos dice Apolos, estudios antropológicos establecen que el lenguaje es una condición base de la identidad, de la valoración y de la autoestima. ¿Cómo se puede hacer para que niños de pueblos originarios, quechuas, aymaras o de nativos de la selva no sufran esta gran pérdida, con lo cual, además de impactar en su balance, impacta en la pérdida de muchos saberes y aún de claves epigenéticas relacionadas al lenguaje en su potencial de adaptación y supervivencia? Realmente estamos muy contentos de las intervenciones del chat, han tomado varios aspectos, varios aristas, y vamos con nuestros panelistas que seguramente tienen muy importantes comentarios. Doctora María Elvisa. A ver, justo cuando vino el corte hicimos el comentario sobre el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías que tenemos a la mano sobre el desarrollo de nuestros niños y la relación que tienen los niños ahora con las pantallas, cómo estas han reemplazado, como decía una de las pediatras, cuando le pone vacunas, que en vez de los papás cantar una canción, ponen al celular para que canten. Ahora también queremos que les enseñen a los niños cosas. Y lo cierto es que, y cuántas veces vamos a un restaurante y vemos a un niño, los papás conversando, o los papás cada uno en el WhatsApp, y el niño viendo a YouTube o alguna película en el celular, totalmente aislado los unos de los otros. Entonces, así no se promueve el lenguaje. Lo cierto es que con el uso de esta tecnología lo único que estamos logrando hacer es que los niños interactúen con un instrumento y no con una persona, y no se logre el lenguaje. Y yo siempre insisto que se limite el uso. Ya la Academia Americana de Pediatría tiene claras indicaciones de cuánto debe exponerse al niño al uso de pantallas. Bien. Muchas gracias. Doctor Moreno. Cuando reflexionamos en el nombre del curso, los 1000 días de vida, que incluyen los 270 de la gestación y 365 por 2, que son los primeros 2 años, ahí tenemos un punto de corte. El niño tiene que haber adquirido el lenguaje hasta lo que hemos mencionado, ya formando oraciones hacia los 2 años. Y no es que a partir de entonces trabajemos ya tardíamente, porque la recuperación va a ser mucho más lenta. Cuando hace 2 años hacíamos el curso de neurodesarrollo, anemia y nutrición, y traté este tema, fui a entrevistarme con un colega especialista en lenguaje, y él nos decía: el tamizaje auditivo es más barato que el tamizaje neonatal, sin embargo no lo hacemos. Y cuando nosotros los neuropediatras, para los recién nacidos de alto riesgo, especialmente los prematuros, pedimos
los potenciales evocados auditivos, las unidades de neurofisiología nos dicen, no, esto mejor hay que hacerlo a los 8 meses. Cuando en el mundo, en el primer mundo, ya a los 6 meses, si un niño tiene una audición deteriorada, le ponen audífonos, ¿no? Porque la adquisición del lenguaje tiene que ser temprana. De modo que tenemos que centrarnos en estos 1000 días como que es el límite para que nosotros observemos paso a paso, según la secuencia que hemos mencionado, de que el niño debe adquirir cada una de esas habilidades. Y en cuanto al diagnóstico de autismo, si es que encontramos que durante estos primeros 2 años, tanto el área del lenguaje como el área social están afectadas, muy probablemente ese niño es un trastorno espectro autista y hay que hacerle seguimiento cercano. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros 2 colegas. En realidad, qué importante y trascendente este tema, porque realmente los seres humanos por ahora somos los que podemos comunicarnos a través del lenguaje y es lo que nos da el toque distintivo, y qué fundamental que los padres comprendan, y para eso nosotros, los educadores, todos los que trabajamos con niños pequeños, tenemos que decirles que es necesario que conversen con ellos, que jueguen con ellos, que huyan de las pantallas, que la Academia Americana no lo aprueba, y no lo aprueba no por un capricho, sino por muchos estudios muy fundamentados y basados en la evidencia. Vamos a pedir un comentario final a nuestra panelista y nuestro expositor. Los invito a todos aquellos que hacen seguimiento en estos primeros 1000 días de los niños a buscar en todo momento en la consulta estos hitos de socialización y de lenguaje. No necesitamos, se pueden preguntar a la mamá, pero a veces es una cosa muy sencilla. Uno ve cómo el niño se socializa con su mamá, le da un juguete y ve qué hace con ese juguete, le pide algún tipo de comentario, lo hace jugar, y no se requieren técnicas especializadas para detectar que hay algo que no está yendo bien en cuanto al lenguaje y la socialización. La estimulación temprana, la detección precoz de todos estos problemas es fundamental para un mejor manejo de nuestros niños. Muchísimas gracias. Bueno, con esto vamos a escuchar ahora el comentario final del doctor José Moreno Calixto. Un poco más y me quedo sin palabras. Sí. Bueno, todos sabemos qué es esto. Sabe que yo les invito a que demuestren el poder que tenemos sobre la tecnología apretando el botón de apagado. Y que nosotros nos pongamos como reto, decir, voy a desarrollar mi inteligencia. Entonces, si tengo la demanda por la necesidad de mi hijo de algo, primero veo cómo resolverlo sin recurrir a la tecnología. Y si no tengo las herramientas suficientes, recurro a ella, pero que no sea lo primero, que sea solamente un apoyo. Porque esto no va a abrazar a nuestros hijos. Esto no les va a hablar con amor a nuestros hijos. Y el contacto que podamos tener con ellos a través de la palabra, con el tono y el contacto de las caricias que podamos darle va a ser invalorable. Muchísimas gracias, doctor Moreno, doctor Stiglitz, muy agradecidos en nombre de ACLAM Perú por su participación y de Salgalú Capacitación. Creo que hay muchísimos conceptos importantes que se han compartido el día de hoy, pero quiero rescatar uno, aquel que nos señalaba nuestro expositor cuando decía: no son niños con problemas, véanlos como niños con necesidades, y es nuestro compromiso descubrir cuáles son para resolverlas. Bueno, nos despedimos, la próxima será nuestra sesión final, nuestra sesión de cierre. Les recordamos que, como siempre, desde mañana al mediodía van a tener todos los materiales colgados a su disposición, así como también las preguntas de la presente sesión que deben resolver en el transcurso de esta semana para afianzar los conocimientos adquiridos. También les recordamos y los invitamos a pasar la voz. Las inscripciones siguen abiertas en esta semana que viene. Muchísimas gracias y muy buenas tardes con todos ustedes.